Buenas y buenos, yo soy Nacho y esto es Piedra Libro. El video de hoy les propongo que hablemos de algo un poco diferente. Creo que en este video vamos a hacer como un poco piedra libro a mí mismo, tal vez para que me conozcan un poco más y bueno, charlar un poco. Resulta que estos últimos días, por circunstancias de la vida, tuve algunas pequeñas discusiones con algunas personas por diferentes problemas, asuntos que tenía que resolver, cosas que tenía que charlar con cierta gente. Yo soy una persona que soy bastante impulsiva en esos momentos, que no mido por ahí las consecuencias de mis palabras, incluso sabiendo el poder que las palabras tienen y que muchas veces uno dice cosas así a granel sin darse cuenta de que está causando algo en la otra persona. Aún teniendo eso presente, suele importarme muy poco al momento de discutir. Es algo que es una debilidad en mí, que se la estoy confesando, y es algo que me gustaría mejorar. ¿Por qué pensarán que les estoy trayendo esto a ustedes? ¿Por qué les estoy comentando estas cosas que son un poco propias, un poco personales mías? A ustedes y qué tiene que ver esto con el canal. Bueno, la verdad es que después de estas discusiones que tuve estos días, después de estas situaciones, yo siempre intento aprender algo de lo que sucede, ¿no? Y a pesar de que, como ya les digo, soy un poco impetuoso, tempestuoso también, una vez que tengo la cabeza fría, normalmente suelo reflexionar muchísimo sobre las cosas que digo, sobre las cosas que me dijeron. Me gusta mucho analizar las situaciones. No es que me arrepienta porque, bueno, de nada sirve arrepentirse si uno no actúa en consecuencia. Pero bueno, sí, una vez que reflexiono un poco, pienso que podría haber reaccionado distinto ante ciertas circunstancias o haber dicho cosas de una manera diferente. Como ya les dije en alguno de mis anteriores videos, alguno de los primeros videos, yo considero que las cosas que leí terminan formando parte de mi personalidad y creo que cualquier cosa que uno lea también sirve para aprender. Uno puede sacar mensajes de todos los autores que lee, de todos los personajes con los que convivió y de todas las aventuras que vivió a través de los libros. Yo realmente creo en eso y resulta que después de estas semanas, de estos días que tuve, me di cuenta que hay muchos personajes de los que yo podría tomar actitudes o tomar dones que tienen, capacidades para crecer como persona y para fortalecerme un poco en estas cuestiones que les digo que son, por ejemplo, las discusiones en donde a veces me pongo un poco fanático o a veces no sé muy bien de qué estoy discutiendo. Viste que a veces a uno le pasa de ponerse en una posición y querer defenderla, y cuando uno se cierra demasiado la discusión no tiene sentido, uno no crece, uno termina imponiéndose o intentando imponerse al otro, el otro hace lo mismo con uno y no se consigue nada, no se llega a un consenso. Muy pocas veces se aprende de esas situaciones y la verdad es que no está bueno. Así que bueno, yo estaba intentando hacer un mea culpa propio y me pareció que estaba bueno poder compartirlo con ustedes. Estas reflexiones que tuve de los libros que yo leí, que realmente me enseñaron algo y que realmente podrían servirme como un escudo para no caer en esas discusiones vacías o para desenvolverme mejor en ciertos problemas. Les voy a mencionar rápidamente los libros. Creo que la gran mayoría, si no todos, ya se los mostré en algún otro video. Casi todos, salvo uno, están relacionados con mi infancia, lo que me parece, bueno, curioso, ¿no? Porque son libros que indudablemente me llegaron, que seguí leyendo en otras circunstancias de mi vida, que seguí leyendo a lo largo de los años y que siempre me aportaron algo. Así que bueno, sin más preámbulos, les quería traer estas reflexiones y empezamos con los libros. Alicia de Lewis Carroll. En este caso yo tengo A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. ¿Qué puedo rescatar de Alicia en estas circunstancias, en estos momentos de enfrentarme a otra persona? Bueno, Alicia nos demuestra que a veces las otras personas, para plantear una idea o para decir lo mismo que nosotros estamos diciendo, usan lógicas diferentes, rigen su vida por una escala de valores distinta a la nuestra y que aún así pueden ser compatibles, que uno tiene que hacer el esfuerzo por comprender esa lógica distinta sin cambiar su lógica propia, pero establecer reglas en común en base a las cuales se pueda hablar o discutir y no caer en una discusión de locos en donde las reinas, cada vez que Alicia dice una palabra, por ejemplo, moler las flores para hacer pan, y le preguntan si hace el pan con muelas, y así una tras otra, tergiversando las palabras, dándole otro significado a las palabras que Alicia decía, porque la lógica de las reinas y la lógica que se vivía a través del espejo era diferente a la que Alicia traía, y era necesario ampliar un poco los horizontes, abrir un poco más los ojos para poder entender cómo la otra persona está razonando y qué es lo que nos quiere decir
¿Qué tiene de valioso eso que nos quiere decir además? Por otro lado también en Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia se encuentra con Absolem, que es la oruga, y después de una charla medio extraña que tienen, la oruga le termina preguntando ¿quién es Alicia? ¿Por qué Alicia se preguntaba esas cosas? ¿Quién es? Y también en A través del espejo, cuando Alicia se pregunta si todo es parte del sueño del rey, si ella es parte de un sueño. Entonces todo esto de pensarse a uno y de relativizarse en la discusión y con la otra persona, en donde ninguno de los dos es más importante que el otro, y ninguno de los dos es nadie para anteponer sus ideales a los de la otra persona, y que lo que el otro dice tiene el mismo valor que lo que digo yo, y tiene que ser igual de respetado y aceptado, aunque uno no lo incorpore en su vida, porque bueno, cada uno tiene también sus ideas, debe ser aceptado lo que el otro dice como parte de su realidad y generar un consenso a través de eso y a partir de ahí. Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. Este es un libro lindísimo que la verdad me hizo llorar bastante cuando lo leí de chico, después lo volví a releer varias veces y me siguió llegando igual al corazón. De este libro lo que les quiero comentar en el video de hoy es una enseñanza que nos deja el protagonista, CC. Entre todas las cosas que él aprende, una de ellas es que los sentimientos tienen mucho peso y que uno tiene que tener cuidado de cómo los usa o de cómo se los expresa a los demás, porque las emociones y los sentimientos que uno tienen demasiado poder, incluso el poder de matar con el corazón, que entonces es muy peligroso dejarse llevar por las pasiones de una forma tan apresurada, sobre todo en una discusión cuando uno quiere solamente defender lo que está diciendo y se olvida que del otro lado hay una persona y que si esa persona es importante, se debería anteponer ese sentimiento al sentimiento de querer ganar en esa discusión, porque se corre un riesgo muy grande cuando uno juega con las emociones y con las pasiones y con el corazón. Siguiendo un poco esa misma línea de los sentimientos y de las emociones, también me gustaría traer a esta reflexión Harry Potter de Rowling. Este es el tercer libro, El prisionero de Azkaban, y lo que me gustaría rescatar son los personajes de Ron y de Hermione, a quienes a lo largo de la saga los vimos discutir muchísimo por muchas cosas, pero lo importante de eso es que ellos siempre se daban cuenta al fin y al cabo que las cosas por las que discutían no tenían tanto valor como parecían en un principio, y que esas discusiones que ellos tenían era una búsqueda más de demostrarse cariño, de demostrarse que a cada uno le importaba el otro y por eso quería discutir, porque era otra forma de compartir al fin y al cabo. Caían en discusiones sin sentido, por ejemplo por sus mascotas, que justo resultó además que uno tenía un gato y otro tenía una rata, y después se daban cuenta que era mucho más fuerte el sentimiento que tenían uno por el otro, y que, como ya les digo, esa búsqueda de discutir era una forma más de sentirse acompañado por el otro, y que había incluso situaciones que trascendían a ambos y que era mucho más fuerte que esos problemas que ellos pensaban que eran tan graves en un principio. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Cómo no iba a estar el Principito en esta lista? Del Principito todos aprendimos que lo esencial es invisible a los ojos. A mí, una de las escenas que más me gustan del Principito es cuando él está dejando el asteroide y cuando se despide de Rosa. El Principito decide abandonar el asteroide porque se cansó de Rosa, porque se pelea con su flor, porque discuten. Pero resulta que en su viaje él se da cuenta que lo que pasaba es que no se comprendían uno al otro y que habían sido demasiado jóvenes, se habían comportado de una forma no tanto madura en el momento de discutir. El Principito se da cuenta que debió haber juzgado a la Rosa por sus actos y no por sus palabras, y una vez más caemos en esto de pensar que a veces uno se deja llevar por las emociones, por las pasiones del momento, y no siempre dice lo que de verdad siente, sino lo que la circunstancia le lleva a decir. Así que creo que es súper rescatable tener humildad de nuestras propias ideas y de nuestros propios argumentos, y reconocer que a veces tenemos 4 espinas para luchar contra bestias feroces. Y yo no digo que en ese caso no valga la pena pelear, porque cuando uno defiende algo está bueno que lo defienda con todo lo que tiene, pero que sepa que las posibilidades que tienen son limitadas y que a veces el otro tiene argumentos que son más pesados que los nuestros y tenemos que aceptar su idea, comprenderla y si es necesario recapacitar de lo que nosotros dijimos o hicimos y pedir perdón. Al fin y al cabo no es tan grave y demuestra que respetamos y que queremos al otro también. Peter Pan de Barry. De Peter Pan yo, además de haber aprendido que la muerte es una gran aventura, yo sé que Dumbledore lo dijo un poco después a eso con palabras mucho más bonitas, pero a mí me llegó primero de labios de Peter Pan
Así que le doy ese reconocimiento. Y además de aprender eso, también aprendí que a veces hay que hacer un poco como los niños, o como hacía Peter, y perdonar las injusticias a las que hemos sido sometidos para poder enfrentarnos a ellas cada vez como si fuese la primera vez y no acostumbrarnos a que pelear, a que discutir, a que cometer injusticias es lo natural y lo normal, sino que siempre debemos sorprendernos de esos enfrentamientos, de encontrarnos en un momento de pelea desigual, de pelea pasional, sin razón, y eso, tomarla siempre como si fuese la primera vez que nos sucede y encontrar herramientas siempre nuevas para poder desempeñarnos en esas situaciones, resolver esos problemas. Y por último les traigo un libro que no está para nada relacionado con mi infancia, pero que me llegó mucho, ya lo conocen también. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, de Benjamin Alire Sáenz. Y en este caso quiero hacer un reconocimiento a ambos, porque ambos toman un poco esta actitud, pero principalmente a Dante, por demostrarnos la importancia de ser siempre auténtico, de ser curioso en lo que uno puede, en sus límites, de no conformarse con lo que está dado, sino de poder plantarle cara a la realidad siendo uno como es. Y eso a la hora de tener una discusión yo creo que suma mucho más que hablar a los gritos o que insultar o que dar argumentos sin sentido, sino que defendamos de verdad lo que necesitamos defender, mostrándonos tal cual somos, reconociendo nuestras fortalezas, pero sobre todo reconociendo nuestras debilidades, para poder entender que el otro también tiene sus fortalezas y poder aceptar las cosas que el otro dice y que nos pueden servir en un futuro para próximos problemas o bueno, para la vida misma, ¿no? Para crecer y para desarrollarse uno como persona. Bueno, y además, el diccionario y todos los otros libros que leí, porque en una discusión que no tiene mucho sentido y que se extiende por mucho tiempo en el momento que sucede, está bueno tener sinónimos y palabras difíciles para confundir al adversario. No, bueno, más allá de este chiste del final del diccionario, me interesaba traerles este video tal vez un poco más personal, porque me servía también para reflexionar un poco, para poner en palabras todo esto que había estado pensando con relación a las discusiones. Creo que estaba bueno también hablar un poco de todas estas cosas que podemos aprender de los libros, de los personajes, de los autores que vamos leyendo en nuestra vida, y cómo saber que en realidad eso siempre lo tenemos adentro y que debemos utilizarlo, debemos darle vida a toda esa literatura que leemos en nuestra vida cotidiana. Yo creo que cualquier libro que uno lea le ayuda a ampliar sus horizontes, le ayuda a ver mucho más allá, a conocer un montón de costumbres diferentes de la gente, conocer un montón de formas distintas de llevar la vida y de solucionar problemas, y que todo eso es fundamental para lograr un entendimiento entre las personas, que somos todas totalmente diferentes, que absolutamente nadie piensa exactamente igual que otra persona, y eso es súper rescatable de la humanidad completa, y que cada vez aprendemos más, pero todavía hay un camino por recorrer hacia el respeto, hacia la aceptación de lo que el otro dice, de lo que el otro piensa, de poder entender su forma de ver el mundo, y además aprender uno mismo a que las cosas que tiene en su cabeza y que le suceden no son las únicas, y mucho menos no son las mejores, que uno siempre tiene la posibilidad de crecer, tiene la posibilidad de enseñar y sobre todo de aprender, y que eso se hace en conjunto, porque solo es muy difícil aprender. Incluso yo creo que es bueno discutir cuando uno tiene argumentos, cuando uno discute de una forma sana, encontrarse con una persona que es exactamente igual a uno y que responde exactamente igual a lo que uno dice sería demasiado aburrido, sería como hablar con el espejo todo el tiempo. Entonces creo que debemos agradecer esos momentos de poder debatir entre todos y aprender y construir, pero siempre sabiendo que hay un límite y que el respeto por la diversidad de cada uno es fundamental a la hora de intercambiar con los demás y de aportar nuevas ideas a una causa, a una problemática o a lo que sea, al mundo en general. Así que bueno, quería reflexionar un poco con ustedes. Me gustaría que me comentaran qué piensan sobre las discusiones en general, si tienen algún personaje, algún autor, alguna historia que ustedes piensen que les haya enseñado algo con lo que todos los días se puedan enfrentar al mundo y a su vida cotidiana. Y bueno, ya saben, cualquier cosa que quieran comentarme, a mí me interesa saber de ustedes, me interesa aprender. Me encanta que me comenten y poder responderles, porque justamente de eso se trata, de que todos aportemos ideas y de que todos nos demos cuenta de que tenemos algo para decir y que los demás se den cuenta de que tienen algo para escuchar y que está bueno que nos escuchemos y que nos hablemos entre nosotros. Así que bueno, creo que eso es todo por este video. Muchas gracias realmente por estar ahí, por pasar un rato conmigo, por darme este espacio para hablar. Nosotros nos vemos la próxima y buenos libros.